Ciencias y Tecnología, Física, segundo grado. Bloque 1, Secuencia 3, Leyes del movimiento. Diagrama conceptual. ¿Y ahora tú? ¿Qué te preocupa? Sigo dando vueltas a la clase. Es demasiada información. Además, el profesor quiere que prepare una exposición en 2 días con todo eso. Tranquilízate. A ver, ¿cómo podemos simplificar la explicación del tema para demostrar lo que aprendimos o para estudiar mejor? Con un diagrama conceptual. Primero, debemos de tener claro qué es un diagrama conceptual, ¿de acuerdo? Exacto, es como un resumen, pues rescata aspectos importantes de un tema. En este caso, los conceptos se acomodan en un esquema, cuya función principal es transmitir información visualmente, de la manera más sencilla y directa posible. ¿Qué les parece si elaboramos un diagrama sobre el tema que acabamos de ver en clase? Para construir un diagrama conceptual, lo primero que necesitamos es tener claro el tema, es decir... Las fuerzas. Exactamente. ¿Tienes tus apuntes? Sí. ¿Y tu libro de texto? Los tengo. La característica principal de un diagrama conceptual es que se construye con un orden jerárquico, es decir, se parte de un concepto o idea general que después se relaciona con otros conceptos o ideas más particulares. Como ya tenemos identificados los conceptos, ahora los colocamos en círculos, óvalos o rectángulos, y luego los unimos con líneas o flechas que contengan palabras de enlace. ¿Qué son las palabras de enlace? Son las palabras que sirven para conectar las ideas. Los pasos generales para elaborar un diagrama conceptual son: tomar el contenido de tu libro de texto, tus apuntes o tus conocimientos. Decidir cuál es el concepto principal. Identificar los conceptos clave. Ordenar los conceptos de manera jerárquica. Organizar las ideas con figuras y líneas. Y hacer los ajustes finales al diagrama. Ahora, apliquemos estos pasos para hacer un diagrama sobre el tema que te está quebrando la cabeza. Después de haber estudiado el tema, elegimos el concepto o idea central, en este caso, las fuerzas. Continuamos eligiendo una idea particular que puede ser la definición de fuerzas, la cual es acciones que producen movimientos, cambio de dirección o deformación de los objetos, y la escribimos dentro de otro óvalo. Posteriormente unimos ambos óvalos con una línea. ¡Ya sé! Las fuerzas son el tema central. Ajá, muy bien. Continúa. Y entre ambas líneas va la palabra de enlace, ¿no es así? Vas recordando cómo se hace. Ahora, ¿cómo relacionas las fuerzas con la idea siguiente? Las fuerzas son las acciones que producen los cambios. Así es. Entonces, ¿cuál es la palabra de enlace? Son. Por eso queda de la siguiente manera: las fuerzas son acciones que producen movimientos, cambios de dirección o deformación de los objetos. Así es. De este modo, la palabra de enlace conecta ambas ideas. Con mucha frecuencia, la palabra de enlace es un verbo. En fin, es la manera de conectar dos ideas. Ahora vamos a notar más conceptos asociados, describiéndolos brevemente. Esto se va viendo menos complejo. Te lo dije. Es importante jerarquizar, es decir, ordenar las ideas en conceptos secundarios, terciarios, etc. Para esto, colocamos las ideas más generales en la parte superior de la lista y las más específicas en la parte inferior. Entonces, anotamos los dos tipos de fuerza, de contacto y a distancia, usando palabras de enlace, descriptores breves y ejemplos de cada tipo. De acuerdo. Ok, ahora continuemos agregando ideas. ¿Recuerdas cómo se representa gráficamente las fuerzas? Sí, claro, con vectores. Lo anotaré aquí. El diagrama conceptual se va completando al añadir ideas dentro de óvalos conectados con líneas, definiendo la ubicación correcta para cada idea e insertando las palabras de enlace. Podemos enriquecer el diagrama si añadimos que la unidad con que se miden las fuerzas es el newton. Por último, en nuestro diagrama podemos mencionar cómo las leyes de Newton explican la relación entre las fuerzas y el movimiento de los cuerpos. Ten en cuenta que el diagrama conceptual es dinámico, es decir, podemos adaptar su forma conforme añadimos ramificaciones con ideas y definiciones nuevas. Ahora comprendo mejor los diagramas conceptuales.
Estos contienen información básica organizada y necesaria para comprender una serie de ideas y la relación entre ellas dentro de un tema de estudio. Esto me va a servir perfecto para mi exposición. O para estudiar para el examen. ¿Examen?